¿Qué tal a todos? Muchas gracias por escucharnos y por vernos en este canal. Hoy tenemos una visita muy especial. Vamos a conversar con el diputado a la Asamblea Nacional de la República del Salvador por Arena, el diputado Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, bueno, salvadoreño, también pues ha tenido mucha experiencia en materia de seguridad y vamos a platicar algunos temas, sobre todo de la isla, país tan especial que tenemos que es Taiwán. Entonces, mi querido Rodrigo, te agradezco mucho tu presencia en este programa. No, René, un gran gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y, por supuesto, pues compartir humildemente pues opiniones y datos que podamos aportar ahí con toda la gente pues que va a ver esta entrevista, este video. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Taiwán tiene una historia compleja, tiene una historia, a pesar de ser un país relativamente joven, de 1949, pero parte de esta historia es su relación con el mundo. Y parte de esa relación y parte de ese mundo, pues está aquí en América. Quería preguntarte si nos puedes comentar cómo es la relación que tiene Taiwán, la República de China y Taiwán, con El Salvador y cómo ha sido a lo largo de los años. Fíjate que sí, antes de que el comunismo se tomara China, cuando estaba antes de 1949, China, la antigua China, ¿verdad? Tenía un consulado en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Después, luego cuando se da el problema y se crea la República de China en Taiwán, básicamente esa representación diplomática la toma la República China en Taiwán, que antes así se llamaba, ¿verdad? Entonces se crea, si mal no recuerdo, en ese año, bueno, había un consulado. Lo que había en realidad era un consulado en Guatemala, que era concurrente para Centroamérica. Luego, en 1954, ese consulado se convierte en una legación diplomática, que es concurrente para otros países centroamericanos. En este caso, entiendo que Honduras, El Salvador, Nicaragua, más adelante creo que Costa Rica, y se crea ya en octubre de 1960, se crea ya una embajada, una representación de embajada con todos los, digamos, las formalidades en Guatemala, y esta en un momento determinado es concurrente para Centroamérica, y luego un par de años después se crea ya la embajada de Taiwán ya en El Salvador. Entonces, desde ese entonces viene la relación, una relación muy cercana. Ha habido muchísima cooperación y es increíble cómo nosotros, como no solo El Salvador, sino que como Centroamérica, nos vimos beneficiados muchísimo, no solo a nivel de cooperación técnica, no solo a nivel educativo, a nivel de desarrollo tecnológico, de todo ese aporte que Taiwán vino dando a nuestros países. En el área de agricultura se marcaron diferencias importantes para la mejora y desarrollo de los cultivos. En todo sentido, una cooperación importante y siempre una hermandad dentro del contexto del espíritu, por supuesto, de libertades y el espíritu de principios democráticos. Y desde ahí viene la trayectoria. Tristemente, hace un par de años, si no mal no recuerdo, no en este gobierno, sino que en el gobierno anterior, si
mal no recuerdo fue en el 2018, pues se rompieron las relaciones con, con, con Taiwán, ¿verdad? Y tristemente pues ahí vimos cómo se bajó el pabellón nacional de la embajada, de la sede diplomática de Taiwán aquí en El Salvador, y pues ahí pues básicamente nos despedimos, ¿verdad? Yo estuve precisamente en ese acto cuando se bajó el pabellón allá en la embajada de Taiwán, que quedaba allá en la colonia San Benito, aquí en la capital. Y pues tristemente desde ese entonces nosotros ya no tenemos una relación diplomática con Taiwán, y tristemente al no ser reconocido Taiwán como un país soberano, un país, siempre está esa situación en donde se riñe, ¿verdad? Con no poder tener, digamos, una relación diplomática con ambos países, porque China comunista, China continental, pues ahora básicamente reclama a Taiwán como su territorio, cuando al final Taiwán se ha forjado su propio camino dentro de un marco de rechazo al comunismo, y se ha forjado básicamente como una expresión importante de la voluntad democrática del pueblo que básicamente creó ese nuevo país, que es soberano y es libre y es independiente. Así es, y es parte del conflicto y parte de lo que hace enojar mucho a los comunistas chinos. ¿Cuál es el estatus actual de las relaciones de El Salvador con Taiwán? ¿Tienen relaciones comerciales? ¿Quedó algo de esta pues, tan intensa relación, o de plano desaparecieron de El Salvador? Fíjate, René, que tristemente la partida de Taiwán, la partida de la sede diplomática de Taiwán de El Salvador surgió en un contexto hasta cierto punto turbulento, repentino. Hubo, incluso yo te dijera que un maltrato y una ingratitud hacia la República, hacia Taiwán, por parte del gobierno en aquel entonces, que era un gobierno del FMLN, ¿verdad? Pero entonces las relaciones básicamente se rompieron de una manera casi que total. No quedó aquí no hubo tiempo para platicar sobre el establecimiento de una oficina de negocios, de una oficina comercial, de una oficina de relaciones que, aunque no fuesen diplomáticas per se, se mantuviera, ¿no? Simplemente una ruptura total. Esto causó un trauma grande para muchos salvadoreños, muchos jóvenes salvadoreños y algunos no tan jóvenes, estudiando sus carreras allá en Taiwán, y eso se rompió. Gracias a Dios y a la nobleza del pueblo y gobierno de Taiwán, pues muchas de estas personas siguieron y pudieron tramitar la continuación de esas becas, pero ya en un formato ya particular, ya no en un formato de cooperación entre países. Aquí se rompieron un montón de los proyectos también dentro de un marco de nobleza. Taiwán siguió apoyando porque ellos tienen una representación en el SICA, ¿verdad? Y a través de los proyectos de integración centroamericana, digamos, no se excluyó a El Salvador, y de eso todavía se mira un poco, ¿verdad? Sobre todo cooperaciones en temas técnicos agrícolas, donde hay algunos proyectos importantes que se gestaron o se gestionaron para Centroamérica, y El Salvador, como sigue siendo parte, por supuesto, del esquema centroamericano, pues sigue siendo de alguna manera, quizás no directa, pero todavía pues ahí está, ¿verdad? Y a veces vienen técnicos de Taiwán, vienen ingenieros de Taiwán, pero no existe, digamos, ningún tipo de relación de manera directa, lo cual también es, creo yo, un error. Debería de existir, y creo, en algún momento escuché a unas personas en Cancillería que el hecho de que no se tenga relaciones diplomáticas per se no quita que no se pueda tener algún tipo también de relación de otro tipo, como el que tienen muchísimos países en el mundo, que tienen su representación diplomática
de China comunista, pero al mismo tiempo pues tiene también una oficina de negocios, una oficina de relaciones con Taiwán. O sea, todo esto al final es una mascarada, porque muchos países quisieran poder tener una representación diplomática de Taiwán. Y el problema no es Taiwán, el problema es que de repente China dice, bueno, si ustedes abren relaciones diplomáticas con este país, China se va, ¿verdad? Y entonces, ese es básicamente el problema, ¿verdad? El problema no es con Taiwán, el problema es con China. Entonces, eso ha pasado y tristemente hemos visto en Centroamérica cómo muchos países se han decantado precisamente por tener una relación abrir relaciones diplomáticas con China, lo cual ineludiblemente y de manera casi que inmediata, pues lo que genera es un rompimiento diplomático con Taiwán. El caso es Costa Rica fue el que comenzó con eso. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que vimos en Costa Rica fue la construcción de un estadio, ¿verdad? Y una serie de dádivas que al final de alguna manera son como que inmediatas y son como una especie de premio, entre comillas, cuando en realidad con Taiwán aquí lo que se ha tenido en Centroamérica han sido relaciones de cooperación, de asistencia, de hermandad que databa de varias décadas. Sobre ese tema quisiera abundar un poquito más, Rodrigo, porque pues Taiwán con toda la región centroamericana pues tuvo una relación fuerte, intensa, yo creo que de las más intensas que ha tenido en el mundo, ¿no? Durante los tiempos que tuvo relaciones diplomáticas formales con la mayoría de los países de la región, ¿no? Todavía hace muy poco Nicaragua acaba de romper relaciones de una manera muy grosera con Taiwán, pero ¿cuál fue el impacto? Para que lo sepan, o sea, es más allá que una relación diplomática y intercambio de embajadores y todo eso, porque Taiwán fue muy generoso, ¿no? Siendo un país pequeño, fue muy generoso con la región centroamericana en muchas materias. Más o menos cuéntanos, no solo del Salvador, sino el impacto que tuvo durante esta vigencia de las relaciones diplomáticas Taiwán con la región centroamericana. Bueno, hubo, como te digo, muchísimos proyectos que tienen que ver con el tema, sobre todo agrícola, con el tema de desarrollo industrial, con el tema de educación técnica y formación técnica, también muchísimo con el tema de infraestructura, mitigación de desastres, estudios para el tema de transporte, todo eso, no solamente, como te digo, con un solo país, sino que a nivel centroamericano. Ahí veíamos nosotros todo ese tipo de cooperación importante en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, lo hubo en Costa Rica también en determinado momento, Guatemala, ¿verdad? El Salvador, aquí por ejemplo el desarrollo, aquí hay una industria muy importante, por ejemplo de piscicultura, en este caso los peces de agua dulce que se desarrollaron con las granjas de peces de agua dulce que se desarrollaron con asistencia técnica y apoyo de Taiwán, programas muy importantes también a nivel de ganadería, programas importantes a nivel de pesca. Aquí hubo un aporte importantísimo de Taiwán para lo que era la pesca sostenible, que era, digamos, el balance entre la explotación pesquera y la protección de los recursos marinos para su continuidad. Aquí hubo un apoyo muy grande al tema de pesca por parte de Taiwán. También lo hubo, yo lo sé, en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala. Y también el fomento y aporte en los programas de educación, también en los programas cívicos para el mantenimiento de la cultura democrática, ¿verdad? O sea, ese es un tema importante porque con Taiwán no solamente ha sido, digamos, la cooperación, el apoyo técnico, la asistencia en infraestructura, mitigación de desastres, todo eso, sino que también
Bueno, aquí hubo escuelas que se construyeron con fondos de Taiwán, hubo puentes que se construyeron con fondos de Taiwán, pero también hubo muchísimo apoyo en el tema de apoyo a la modernización de la gestión gubernamental. Yo creo que una de las cosas más fabulosas que nosotros podemos admirar de Taiwán es que cuando la gente, cuando el general Chiang Kai-shek llega a la isla, básicamente Taiwán tiene recursos naturales muy limitados, la infraestructura de la isla no era la más adecuada y sin embargo se generó un movimiento de construcción, de desarrollo en infraestructura vial, de desarrollo en cuanto a vivienda, que no solamente cumplió esa función social de generar caminos, carreteras, viviendas, edificios para los temas de administración pública, sino que al mismo tiempo generó trabajo para toda esa población que huía del comunismo. Y eso generó también digamos una sostenibilidad en ese momento, al mismo tiempo que se apostaba totalmente con la parte de la educación y la formación técnica, lo cual hizo que Taiwán lograra despegar como una potencia tecnológica en muy corto tiempo, porque le apostó a la educación, le apostó a la producción de calidad y le apostó a poder salir adelante, pese a que no tenía la isla muchísimos recursos. Y eso es algo que también de alguna manera permeó en Centroamérica. O sea, en Centroamérica hemos tenido un montón de cosas. Siempre en Centroamérica hablamos de los problemas, hablamos de los malos momentos que hemos tenido con conflictos bélicos, conflictos armados, tema de guerrillas, pandillas, etcétera, lo que tú querrás. Digamos, problemas de carácter político, inestabilidad política, pero muchas cosas que han sido positivas en nuestros países también han tenido a la base, de alguna u otra forma, el apoyo, el ejemplo y sobre todo la asistencia que se tuvo de Taiwán, que viene básicamente desde los años 50 y que se fortalece y que se multiplica y que se aumenta en los años 60, años 70 y años 80. Entonces, tenemos mucho que agradecer. O sea, nosotros tenemos mucho que agradecer. Yo te digo, en El Salvador nosotros estamos muy agradecidos con los países que han sido cooperantes con El Salvador, que nos han asistido en los momentos difíciles que hemos tenido, sobre todo después de los acuerdos de paz, donde el país básicamente sale de un conflicto armado, de una guerra interna terrible, y comienzan una serie de cosas a desarrollarse. Ahorita como que siempre nos gusta solo hablar de lo malo, pero muchas de las cosas buenas que aquí se han visto tuvieron que ver de alguna u otra forma con ese apoyo, con esa contribución en alguna medida que Taiwán nos dio como país. Y yo creo que es una ingratitud no agradecer eso. Es una ingratitud no agradecer eso, sobre todo de un pueblo que se superó, que surgió básicamente de algo pequeño y que se convirtió ahora en una fuerza mundial importante en materia tecnológica, en materia de desarrollo. Y te lo digo, ha habido ingratitud, creo yo, ha habido ingratitud. O sea, ha habido ingratitud porque nosotros a veces como que a mucha gente se le olvida. Aquí hubo mucha gente que recibió becas de estudio para formarse técnicamente, sobre todo en aspectos muy, muy puntuales, como te digo, que sirvieron para digamos, el desarrollo del país. En materia educativa hubo aportes importantísimos de Taiwán en nuestro país, y aportes que también generaron réditos en su momento. Entonces, yo te digo, hoy lo que vemos nosotros es un tema también donde no solo estamos viendo, no solo tenemos que ver también el tema de lo que hemos recibido per se, sino que lo que tenemos que ver también es que aquí Taiwán es un país donde existen las libertades, es un país donde existe básicamente funciona como una república con poderes divididos del Estado. El otro se llama república, pero lo que tenemos es un sistema
comunista, totalitario en términos políticos, donde quienes deciden son una casta política y donde se reprime el pensamiento, digamos, de expresión abierta, democrática, y al final tenemos también ese híbrido grande de que es una economía que es tiene algunos aspectos que tienen que ver con el capitalismo, pero a nivel de político, pues no existe verdaderamente un esquema de libertad. Existe un sistema totalitario de control de un solo partido. Y eso es lo que nosotros tenemos en Taiwán, un país que es ejemplo de lo que es pues una verdadera república democrática, no democrática de palabra. Oye, Rodrigo, pues estamos hablando con Rodrigo Ávila, quien, entre otras cosas, fue candidato a la presidencia de su patria, de la República de El Salvador, y también, pues, tuvo mucha experiencia en materia de seguridad pública. En esta materia, que es pues una de las cosas a que dedicaste en tu patria, ¿cuál es la posible relación que se puede tener o aprendizajes de Taiwán? Yo entiendo que en seguridad nacional, por ejemplo, pues Taiwán está muy adelante casi de cualquier país, pues por la amenaza que tiene constante, permanente de invasión por parte de China. Pero pues me parece que también es un país que tiene unas cifras de seguridad muy interesantes en términos de paz social, en términos de delitos, en términos de muchas cosas. ¿Qué nos puedes contar y qué podríamos aprender de Taiwán en esta materia en la que eres experto? Bueno, fíjate que nosotros tuvimos bastantes también programas de cooperación en materia de policía técnico-científico. Tuvimos un par de programas de cooperación y el otro es en el tema de policía, digamos, de lo que es el tema en materia de policía y comunidad. Hubo un par de esfuerzos importantes. También se nos ayudó muchísimo con el tema en algunos proyectos con el tema de policía de tránsito, sobre todo en la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica de detección, investigación de accidentes de tránsito, seguridad vial, eso se nos ayudó muchísimo. Y el otro es los temas también de denuncia, temas tecnológicos, eso, como por ejemplo la utilización de sistemas de monitoreo de cámaras y monitoreo en las calles, denuncia ciudadana. Hubo aportes importantes, y Taiwán es un país donde por supuesto tienen niveles de seguridad pública bastante buenos. Y el otro es el tema de la seguridad nacional, donde ahí la cooperación fue más que todo pues, con los temas, el tema de los organismos de seguridad del Estado, ¿verdad? Los organismos de las Fuerzas Armadas. Taiwán contribuyó muchísimo también en el esquema de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas bajo un concepto democrático. Taiwán siempre mantuvo aquí agregados militares y de alguna forma también Taiwán, sin haberlo dicho expresamente, contribuyó muchísimo a la paz en Centroamérica, porque al tener agregados militares habían siempre reuniones conjuntas donde Taiwán promovía temas de desarrollo democrático, el tema de desarrollo nacional y las Fuerzas Armadas participando en el tema de desarrollo nacional de los países, viendo nosotros aquí en Centroamérica las Fuerzas Armadas contribuyendo también con las obras de infraestructura, construyendo puentes, ayudando a las comunidades e intercambiando a nivel centroamericano, lo cual hizo que muchas de las actividades que se promovían desde Taiwán también servían para que los militares de los distintos países centroamericanos tuvieran oportunidad entre ellos de conocerse, de intercambiar y tal. O sea que eso de alguna forma también contribuyó a la estabilidad militar de la región. ¿Me entendés? O sea, se orientaron en los esfuerzos de las Fuerzas Armadas centroamericanas, no haber de desconfiar de un país del otro, sino que incluso de unir esfuerzos para combatir flagelos como por ejemplo el narcotráfico, y unir esfuerzos en ese sentido. Yo creo que los aportes de Taiwán son importantes. Yo te lo digo, una de las cosas que a veces también es como paradójico, ¿verdad? O sea, el hecho de reconocer a Taiwán tampoco quiere decir que tú estés en contra de que
exista otro país, que en este caso es China, pero tenés que reconocerlo y verlo que es otro país, es un país que ahí está, siempre existe una relación grande, sobre todo comercial, porque muchas de las cosas que aquí se compran o que se compran tercerizadamente son hechas en China, vienen de China, pero no debería de existir ese tema de ese irrespeto a un país que ya es soberano. Yo creo que ese es el gran dilema, ¿verdad? Ese es el gran dilema. Y como te digo, o sea, yo mis respetos a todos los países, ¿verdad? Mis respetos a todos los países, pero en este caso, pues, vemos cómo suceden cosas que no deberían de estar sucediendo y que de alguna manera meten inestabilidad en todo el planeta Tierra, como lo que está pasando en Ucrania, donde no se está respetando la soberanía de un país que es país y que merece ser tratado como tal. Y la historia cambia. O sea, porque uno dice, no, si es que Ucrania fue de Rusia. Sí, bueno, podemos decir al revés. Unos pueden decir que Rusia nació en Ucrania. Entonces, mejor, algunos dicen que en realidad no es que Ucrania sea parte de Rusia, sino que Rusia es parte de lo que fue Ucrania antes, ¿verdad? O sea, de ahí viene incluso el nombre de Rusia, de la Rus de Kiev, ¿verdad? O sea, los tiempos cambian, la historia va caminando y tenemos que respetarla. Y Taiwán es un país, es soberano que tenemos que respetar. Y tenemos, como te digo, yo espero pues que se pueda de alguna forma restablecer algún tipo de relación. Yo sé que al final está en el Ejecutivo el tema de las relaciones diplomáticas, pero aunque aquí, pues ahorita China tenga su embajada y que pues así lo decidió el gobierno anterior y este gobierno pues ahorita está recibiendo una serie de cooperaciones y igual, o sea, están ayudando con infraestructura y tal, pero fíjate que están ayudando y ahí va, y se les da las gracias, se agradece. Pero lo que pasa es que Taiwán, y ahí vuelvo, Taiwán ayudó en las cosas que quizás no son más visibles en el momento. Hay muchas cosas que se hacen a veces y que tienen un impacto político inmediato, porque tú construís un estadio, tú construís un puerto, construís un aeropuerto, aunque también algunos países están embargados por eso, ¿va? Pero tú construís esa infraestructura grande, un impacto político, un impacto mediático importante en el momentito. La gente dice, wow, ya tenemos un estadio nuevo. Pero hay cosas que se construyen que no son tan visibles, pero que a la larga son muchísimo, son muy importantes y que son muy, muy, muy efectivas, a veces muchísimo más efectivas, que es el tema de la formación, la educación, el desarrollo, la parte técnica, el desarrollo de industrias, el desarrollo de técnicas agrícolas, el desarrollo de mejores prácticas a nivel de una serie de cosas. Y eso sí impacta a futuro, pero claro, no tiene, digamos, el impacto mediático, ¿no? De momento, ¿verdad? Pero, en fin, yo te lo digo, yo siempre he tenido muchísima admiración por Taiwán. Yo tuve la oportunidad de visitar Taiwán hace muchísimos años. Por cierto, dentro del marco de una visita para asistir a una presentación, a un curso de desarrollo nacional y ahí pude ver de primera mano cómo fue que básicamente Taiwán surge ¿me entendés? De pequeñas semillitas que de repente ya, con esfuerzo se convirtieron en el árbol tan grande que ahora es Taiwán. Así es, pues mi querido Rodrigo, te agradezco muchísimo esta recapitulación porque es importante las dos cosas, tener la memoria de lo que pasó, o sea, no pasó nada más, no fue un país más, sino que tuvo un alto impacto en estas relaciones, la gratitud que bien mencionas, que es de gente educada y de gente bien nacida, tener gratitud, y por supuesto, pues sirva también para una cuestión de futuro, ¿no? Algo se podrá hacer en el futuro porque tenemos a Taiwán evolucionando y a nuestros países también. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dado y sirva de mucho para
esta memoria y esta gratitud.